Ok, muchas gracias por reingresar. Bienvenidos otra vez. Pasamos a nuestro segundo momento. Permítanme, por favor, aprovisionarme de esta segunda exposición. Vamos a dar ingreso a todos nuestros compañeros. Ya se ha, ya se ha iniciado la grabación. ¿Pueden ver mi presentación? Sandivel, disculpa, ¿puede ver mi presentación? Sí, licenciado, se puede ver. Ok, gracias. Bueno, entonces, lo habíamos visto hace un momento, nos enfrentamos a esta suerte de narrativa contradictoria, ¿no? Es una dialéctica que en su contexto y circunstancias se expresa y se explica a sí misma con esta decepción por la modernidad, una decepción que busca reconfigurar nuestra postura frente a la historia. Ahora, Mm, uno puede pensar que esto solo forma parte del contexto europeo o norteamericano, donde la modernidad ha llegado, ¿no? Donde la modernidad ha construido un proceso histórico. Son países tecnificados, son países que han desarrollado un capital cultural, intelectual, artístico tremendamente poderoso, ¿no? No por otra cosa, es que somos consumidores de sus productos culturales y no al revés, ¿no? Yo no he visto todavía a, a, a los Estados Unidos consumir masivamente el Chavo del Ocho o los programas que producimos aquí en Bolivia, ¿no? Sino es al revés. Obviamente sintonizamos con sus productos culturales y nos sintonizamos con sus apuestas históricas y filosóficas. Es por eso que el posmodernismo, la posmodernidad, no se circunscribe únicamente al contexto occidental. Estamos empapados de esa narrativa porque vivimos, básicamente, mamando de sus cánones culturales. Y como hemos visto, la posmodernidad es una expresión que primero nace de manera artística, es estética. Es una estética la posmodernidad, ¿no? Y hemos mamado de eso, ¿no? Hemos mamado de eso y vivimos más o menos en esa misma dialéctica. La modernidad, pues, es una modernidad que ha transitado de la sacralización a la secularización. Esto es importante, ¿no? Porque primero, en la Edad Media, el tránsito de la Edad Media a la Ilustración, que es, digamos, la génesis el substrato de la modernidad, se abandona la idea de una divinidad y lo que divinizamos es la ciencia. La ciencia se convierte en un hecho divino, en un hecho, en una acción divina del hombre, ¿sí? Básicamente el hombre se convierte en Dios porque puede transformar la materia, porque puede desarrollar con su mano y con su intelecto máquinas, porque puede cambiar la forma de hacer las cosas, desde la imprenta hasta una máquina de funcionamiento continuo para elaborar automóviles, ¿no? Y pasamos a una posmodernidad donde literalmente ya no creemos en nada, ¿no? Es decir, la secularización no es únicamente habernos, digamos, diversificado en nuestras creencias, sino también haber descreído de todo. El siglo pasado, pues nadie ponía en entredicho al cristianismo. El cristianismo era la fe, ¿no? No había otra cosa más que pensar que en el cristianismo y Jesús el Salvador.
Pero hoy por hoy, pues Jesús, el cristianismo que encumbra a Jesús como su Salvador, es solo uno más de muchos salvadores, ¿sí? El cristianismo compite con el budismo, compite con religiones de orden espiritual, compite con sus propias formas de cristianismo, ¿no? Los pentecostales, los cristianos, los católicos, y variantes consideradas heréticas, como los testigos de Jehová o los metodistas, no, ¿cómo se llaman los de los últimos días, ¿no? Todas esas corrientes cristianas, no cristianas o paracristianas son una suerte de proceso de secularización, ¿no? No hay un cristianismo, ¿no? Hay muchos cristianismos, muchas expresiones del cristianismo. El cristianismo compite también con nuestras formas tradicionales, ¿no? Es decir, en un mismo momento podemos ir a las citas, llevar el equeco y nuestras miniaturas a la misa para que el padre le eche agua y después vamos con el yatiri, para que también le dé su saumerio a nuestras miniaturas y que se cumpla, pues, ¿no? En la casa tenemos un Buda, tenemos imágenes de Siddhartha Gautama, tenemos imágenes de Cristo, tenemos imágenes hasta de Mahoma, tenemos imágenes de todas las divinidades que pudiésemos conocer. Tenemos a Viracocha, Tunupa, junto con toda el panteón de divinidades conocidas. Entonces, aquí lo que vemos es claramente pues una puesta en escena de procesos de secularización en el que la divinidad ya no juega el papel que jugaba antes. Antes la sociedad se regía, en el caso occidental, por el canon cristiano, ¿sí? ¿Cuál era la ética que había que seguir? La ética cristiana. ¿Cuál era el modo de vivir? El modo cristiano, ¿sí? Ayuda a tu prójimo, sé una persona de bien, no envidies, los famosos 10 mandamientos, trata de cumplirlos, etcétera, ¿no? La objetividad versus la subjetividad. El positivismo, que no viene de positivo, por si alguno todavía no lo tiene claro, el positivismo es la corriente, la postura científica por antonomasia en la modernidad. Y el positivismo, ¿qué es lo que hace? Objetiviza a la materia, ¿sí? El investigador, el que hace investigación, el que hace ciencia, ve delante de sí un objeto, una cosa a ser conocida, y ese es el positum. Ver que esa cosa que vas a conocer, qué es lo que tiene dado. Yo voy a tratar de entender qué es lo que tiene dado esa cosa. Entonces, el positum es la cosa en sí y lo que le ha sido pues, otorgado para que esa cosa en sí tenga determinadas características. Por tanto, pasamos de una objetividad científica a partir del positum a una apuesta postmoderna que va por la subjetividad. O sea, si yo tengo aquí adelante una botella, yo puedo decir, es que el positum de esta botella es ser lo que es en sí. Es un recipiente, no sé si de vidrio o de plástico, cuyo fin es contener líquidos o contener algún tipo de sustancia, porque tiene una boca donde se introduce seguramente un contenido. No, ahora resulta que desde mi subjetividad yo puedo pensar que esa botella es en realidad un sombrero, que yo puedo cortarlo por la mitad y ponérmelo de sombrero, o que puedo utilizarlo probablemente como una herramienta para determinado oficio, ¿sí? Entonces las cosas, el positum termina siendo desmoronado por la subjetividad que cada individuo le puede dar sentido a cada cosa que conozca desde su punto de vista. Ya no se habla de racionalidad, sino del imperio de las emociones, ¿sí? La famosa generación de cristal es precisamente heredera de la narrativa postmoderna. La generación de cristal no está preocupada en que las cosas sucedan de modo racional, sino está preocupada de que sientan con él qué es lo que le está pasando. Que si está triste, estás triste, ¿no? O estás feliz, que el mundo perciba tu alegría o tu tristeza y que te entienda por eso, ¿no? Entonces, ya no se manejan las grandes narrativas, ¿no? Muy atrás han quedado
los padres que disciplinaban a sus hijos, ahora los padres disciplinan a los profesores, ¿no? Van al colegio y básicamente le quieren sacar la pomada al profesor porque le ha gritado a su hijito, ¿no? Que quién es él para gritarle, ¿no? Entonces, todo este ejercicio de la emocionalidad, pues es otro de los síntomas, de esta época. La modernidad maneja el concepto de historia como un todo, es decir, había una sola historia, que era la historia universal, ¿no se acuerdan? Antes comprabas una enciclopedia y decía historia universal, pero era la historia de Occidente. ¿Cuál universal? ¿Cuál universal? ¿No? Y hoy día manejamos una narrativa de múltiples historias, ¿sí? Que tienen que ver fundamentalmente ya no con la historia del emperador o del jefe o del gobernante, porque eso es la historia de antes. En tus ñaupatiempos se hablaba de los grandes líderes de las naciones. Ahora se habla de las pequeñas historias, de las micronarrativas, ¿no? Ahora nos importa la vida de la señora que vive, pues, pobremente en determinado lugar, o la vida de la señora Kardashian, que tiene tremendos, tremendas cirugías y nalgas, y nos preocupa mucho la vida de la señora Kardashian, ¿no? Y hay mucha gente que la sigue y que quiere saber si entró o salió del baño cuántas veces, ¿no? Y nos interesa mucho saber si publicó o no publicó una foto, y la señora Kardashian ni siquiera, pues, debe saber dónde queda Bolivia, pero hay un montón de gente muy ocupada en su vida personal, ¿no? Así como la Kardashian puede ser pues el Justin Bieber o el Maluma o el Bad Bunny, ¿no? Nos interesan esas historias, ya no nos interesa saber que si Napoleón conquistó o desconquistó algo, porque eso forma parte de una historia que eh, servía para escribir enciclopedias. Un elemento que yo considero que es positivo y que forma parte de los elementos positivos de la posmodernidad es que la narrativa de la modernidad encumbraba una forma de ser humano, ¿no? Tenía que ser particularmente occidental, o manejarse bajo los cánones occidentales, tenía que ser masculina, tenía que ser civilizada, tenía que ser moderna, claro. La posmodernidad habla de la multiculturalidad, es decir, para ser moderno tú no necesitas ser blanco y hablar inglés, ¿no? Como decía la señora Antelo cuando participaba del concurso de Miss Bolivia, ¿no? Los bolivianos son altos, los bolivianos de Santa Cruz, decía en ese momento, no, en Bolivia todos son indios, no piensen que en Bolivia todos son indios, en Bolivia también hay gente blanca, alta y que habla inglés. Como diciendo, a ver, un momento, debemos reconocer que Bolivia también tiene gente civilizada, pues, ¿no? Entonces, esa es la narrativa de la época, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué es lo que se valora? Precisamente que tengas autenticidad, que te reconozcas a ti mismo en tus cánones culturales. Antes teníamos que esconder el apellido, ¿no? Que si apellidabas de una manera, mejor te lo cambiabas porque no ibas a conseguir trabajo con ese apellido. Hoy día se valera mucho el que hayas conservado tu identidad, tu ancestralidad, que valores tus cánones culturales, que si eres aymara, que si eres quechua, que si eres guaraní, que si eres eh, cheyenne, que si eres caribe, que si eres muisca, demuéstralo para que nos muestres el valor de tu cultura. Y todo esto forma parte de un repertorio narrativo que obviamente ha mejorado muchísimo los síntomas de racismo, discriminación y otro tipo de fenómenos de exclusión, pero no los ha borrado, pues, ¿no? Yo creo que se maquillan en una falsa armonía de las diferencias. De un espíritu colectivista, es decir, las sociedades, las civilizaciones van juntas a la construcción del progreso. La posmodernidad se ha concentrado en el individuo. Ya no nos interesa, pues, hacer una gran apuesta histórica por determinada transformación de la civilización. Hoy día son las individualidades las que realmente importan y las que, en definitiva, se consideran valiosas para la comprensión, ¿no? El individuo por sí mismo, ¿sí? Está desarraigado de su comunidad.
Y por este motivo, el individualismo se juega en el bienestar de uno mismo y no el bienestar de todos. El capitalismo primero, el capitalismo de los orígenes, buscaba producir riqueza tanta que esa riqueza rebalse y bañe a todos de riqueza y empoderamiento. El comunismo o el socialismo asumía que la toma de los medios de producción iba a equilibrar las capacidades productivas de todas las partes, convirtiendo a todos productores de riqueza y no un grupo de jefes liderando un grupo de esclavos, peones, trabajadores suyos que vendían su mano de obra, su vida, lo único que tenían, su mano de obra, para producir riqueza. Entonces el socialismo se plantea a sí mismo como pues la desaparición de las clases sociales para que todos juntos trabajemos en la construcción del progreso, de la prosperidad y de la riqueza, una riqueza que se reparte entre todos por igual. Bueno, estas dos narrativas se cayeron y el neoliberalismo le apuesta a la riqueza individual. Es decir, yo he de munirme de todo lo que sea necesario para mi propio bienestar. ¿Qué me importa el de al lado? Yo no sé si está pasando hambre y si está pasando hambre, su problema, no el mío. Del inconformismo al conformismo, ¿sí? Las grandes revoluciones, las grandes épicas han pasado de moda y básicamente la gente se queda frente a la caja tonta mirando lo que sucede en el resto del mundo. Si no, ¿cómo explicamos que Israel y Palestina estén repitiendo los mismos motivos por los cuales la Segunda Guerra Mundial es tan despreciada, ¿no? Están masacrando, exterminando los israelíes, los judíos israelíes están exterminando a los palestinos como lo hicieron los alemanes con sus antepasados. Y nadie dice nada, es decir, sí vemos manifestaciones, pero a ver, ¿se ha aprobado acaso una sola moción de las Naciones Unidas para parar la conflagración? Ninguna, porque hay una mano poderosa, los Estados Unidos, claro, que impide cualquier tipo de acercamiento a la pacificación, porque le interesa esa guerra, le interesa que esa guerra exista. Ucrania y Rusia, ahí vemos claramente otra imagen de cómo el poder colonialista de Occidente, que no buscaba otra cosa que apoderarse de un país periférico a los tentáculos de la OTAN para adversar a el pueblo ruso. Entonces utilizan un tercero que no tiene probablemente ni una tercera parte de lo que tiene Rusia para llevar adelante una guerra y la empuja a una guerra fratricida entre pueblos que antiguamente eran considerados hermanos. Del idealismo, de las grandes narrativas, al realismo, ¿no? La posmodernidad quiere construir, como les había dicho desde el principio, una narrativa desde el arte. Y desde el arte es precisamente de donde vienen nuestros grandes cánones de la posmodernidad. Aquí en esta pequeña ilustración se utiliza el famoso concepto de realismo mágico, donde nuestros literatos del boom latinoamericano empujaron sus narrativas literarias precisamente desde contarnos cómo era Latinoamérica. Y cuando uno ha leído a García Márquez, ha leído a Cortázar, ha leído a Vargas Llosa, uno que es latinoamericano dice, pucha, pero lo que está contando esta gente es básicamente cómo somos de manera bonita, ¿no? Cuenta cómo es un pueblo colombiano, cuenta cómo es la vida de un peruano común y corriente. Juan Rulfo nos cuenta la vida de los campesinos del sur de México, ¿no? Entonces, para todo el mundo eso le parece extraordinario, ¿no? Pero ellos estaban contando el lugar en el que vivimos, ¿no? El lugar donde estamos. Y esa narrativa es muy interesante porque ha logrado conquistar
el gusto de la literatura mundial, ¿no? Por eso el boom latinoamericano es tan representativo de nuestros escritores, porque todo el mundo estaba leyendo García Márquez, estaba leyendo Cortázar, estaba leyendo Vargas Llosa y otros tantos. En lugar de esforzarnos para construir el bienestar, la posmodernidad empuja todo, lo habíamos dicho, hacia el hedonismo, ¿no? El placer hedónico. Eh, a la moment, ¿cómo se dice esto? No sé si está bien dicho, la momentabilidad o el momentum de la cuestión. Vivamos el carpe diem, ¿no? Es decir, es esto para este momento y en este instante, lo que venga después ya se verá. De una sociedad seria, de una sociedad rigurosa, volviendo a la imagen de los padres que guasqueaban a sus chitis cuando volvían con un aplazo o hacían alguna calamidad, pues se juega con una narrativa del humor, con una narrativa de los buenos cuidados, como le llaman ahora, o de la paternidad responsable y otros conceptos en los que básicamente se intermedia. Y estoy de vuelta, prosigo. Ok, les decía que en nuestro tiempo, pues, caramba, esto lo vamos a poner grande. Listo. Hemos cerrado el ciclo de la sociedad seria a una sociedad